Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a este primer video de 2024. Deseo que todos hayan pasado un feliz fin de año en compañía de sus familias, llenos de las bendiciones del Señor. Hoy he querido comenzar el año con un tema que me parece muy importante y nosotros a lo largo de nuestro ministerio hemos visto cómo la gente tiene muchas dudas, muchas preguntas acerca del tema de los dones espirituales. Y lo que quiero hacer en este video es responder algunas de las preguntas más comunes que las personas hacen acerca de los dones, y creo que va a ser un tema de gran bendición para todos los que lo escuchen. Va a ser de gran edificación, así que te invito a que veas este video hasta el final porque sé que el Señor va a hablar a tu vida. Lo primero que quiero decirte es: ¿qué son los dones espirituales realmente? Porque en el cuerpo de Cristo hay mucha confusión respecto a este tema. Pablo nos exhorta en la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 1: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, sabiendo que este es un tema que se ignora mucho dentro de la iglesia. Hay personas que comienzan a tener ciertas manifestaciones espirituales, ciertas capacidades comienzan a surgir en sus ministerios, en su contacto con otros cristianos, y ellos no saben qué es lo que está sucediendo. Por eso es importante que los hijos de Dios aprendan acerca de los dones espirituales, porque puedes estar experimentando, el Espíritu Santo puede estarte usando de una manera especial y tú no saber qué es lo que te está sucediendo. Lo primero que vamos a ver es qué son realmente los dones espirituales, porque hay personas que creen que los dones espirituales son talentos naturales. Y esta es la primera base que quiero poner en este video. Los dones espirituales son diferentes a los talentos naturales. Los talentos naturales son esas capacidades con las que todos los seres humanos nacen. Hay algo que se estudia llamado inteligencias múltiples, que se refiere a todas esas capacidades, ya sean intelectuales, ya sean físicas, con las que nacen los seres humanos y que les permiten sobresalir en diferentes áreas. Por ejemplo, ya desde pequeños nosotros podemos ver que hay niños que tienen una gran capacidad para los deportes, hay otros que tienen una gran capacidad para el lenguaje, se expresan muy bien, hay otros que tienen un talento natural para la música, otros tienen un talento natural para la escritura, otros tienen talento natural para comunicarse, para relacionarse con las personas. Todas estas cosas, la capacidad de escribir, de pintar, de ser bueno en matemáticas, de ser bueno en la expresión oral, todas estas cosas son talentos naturales. Entonces, hay personas que cuando llegan a la iglesia creen que ese talento natural con el que ellos vienen es un don espiritual y muchas veces se confunde. Pero es importante que sepamos que los dones espirituales no son talentos naturales. Hay personas que dicen: pero es que el talento que yo tengo de tocar el piano, por ejemplo, es algo que viene de Dios, porque Dios es el que me ha permitido poder aprender a tocar el piano. Sí, todos los talentos naturales nosotros podemos decir que vienen de Dios, porque como Él es nuestro creador, Él nos ha diseñado de una manera que nosotros podemos expresar capacidades, habilidades creativas en diferentes áreas. Pero recordemos que estos talentos los tienen todos los seres humanos. Todos nacen con talentos diferentes. No necesitamos ser cristianos para tener estos talentos. Pero los dones espirituales son algo distinto. Son capacidades sobrenaturales que Dios entrega a sus hijos para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. No importa con qué talento tú hayas venido a Cristo, tú puedes haber venido con un talento de cantar, de tocar un instrumento musical, de ser bueno expresándote o enseñando a otros, pero eso no significa que esos sean dones espirituales, son talentos naturales que puede tener cualquier persona, aunque no sea cristiano, pero los dones espirituales sí es algo que es exclusivo de la iglesia de Cristo, es algo que solo recibes una vez que eres cristiano y que el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. La palabra para don en la Biblia es la palabra carisma, que significa gracia, es decir, es una gracia o un poder sobrenatural, no es algo natural. Hay algunas personas que se confunden al leer la parábola de los talentos, porque como ven la palabra talento, creen que ahí se está refiriendo a cualquier talento que uno trae y que uno debe multiplicarlo o usarlo para Dios. El término talento en esa parábola se refiere a una unidad de dinero.
Es como decir que el amo llamó a sus siervos y les repartió a uno $10, a otros $5 y a otros $2. Está hablando de dinero de esa época. No se está refiriendo a los talentos como las capacidades naturales, los talentos naturales que tienen las personas. O sea, que esa parábola habla de la responsabilidad que Dios reparte a cada uno, pero no se está refiriendo a los talentos naturales, aunque definitivamente todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros sabemos, todas las capacidades, sean dones espirituales o sean talentos naturales, nosotros podemos usarlos para servir a Dios. Porque, por ejemplo, una persona que tiene la capacidad de escribir bien puede hacer artículos, puede escribir libros cristianos y bendecir a muchas personas. Pero eso no significa que esos sean los dones espirituales de los que está hablando la palabra de Dios. Una falta de entendimiento de la diferencia entre un don espiritual y un talento natural ha llevado a muchas iglesias a cometer errores a la hora de designar personas para determinados ministerios. Por ejemplo, supongamos que un pastor está buscando un maestro de escuela dominical y se entera que hay determinado hermano o hermana en la congregación que es maestra en el mundo secular. Entonces este pastor dice inmediatamente: wow, tengo una gran oportunidad aquí, esta persona es maestra, seguramente va a poder ser maestra también aquí y va a poder dar estudios bíblicos, va a poder dar discipulado, la puedo designar como maestro en la iglesia. Pero lo que sucede es que cuando una persona recibe el llamado de Dios a ser maestro como don espiritual, como un ministerio, es diferente a un maestro en el mundo secular, porque un maestro como don espiritual es una persona que tiene la capacidad de impactar a la gente que está oyendo su enseñanza. Entonces he visto muchas iglesias donde hay personas que tienen títulos de pedagogía y los pastores los han puesto a enseñar, y resulta que cuando estas personas están dando sus estudios bíblicos no producen absolutamente ningún cambio en la vida de los que los están escuchando, porque no han sido llamados por Dios a enseñar. Hay personas que tienen un talento natural para la comunicación, son personas que se expresan muy bien, que tienen una habilidad para relacionarse con otras personas, son amables, y la gente cuando los ve dice: esta persona tiene un carácter, una personalidad que bien podría servir como pastor. Y hay denominaciones, iglesias, donde inmediatamente que hay una vacante escogen a esta persona y los ponen a pastorear, simplemente porque tienen un talento natural de comunicarse bien. Pero si esta persona no ha sido llamada, no ha recibido un don realmente, no es capaz de lidiar con los conflictos, con las crisis, con los desafíos propios del ministerio pastoral. Entonces, estos son solamente ejemplos que les estoy poniendo para mostrarles que hay mucha confusión en la iglesia. Ven una persona con un talento natural y creen que esta persona ha recibido un don cuando realmente no tiene un llamado y no va a ser efectivo en la tarea que se le está dando. De la misma manera podemos hablar de músicos, de cantantes que tienen un talento bellísimo para cantar, para tocar instrumentos, y uno dice: wow, esta persona es especial para ponerlo al frente del grupo de alabanza. Pero si esta persona no ha recibido un don de exhortación, que es un don nombrado en el Nuevo Testamento, lo que va a hacer es simplemente ponerse a cantar como si fuera un profesional, pero no va a guiar al pueblo de Dios a la adoración. Entonces, este es el primer punto que quiero aclarar. Un don espiritual no es un talento natural. Podemos servir a Dios con ambas cosas. Si yo tengo un talento natural, sirvo a Dios con él también. Pero no es un don espiritual, porque un don espiritual es una capacidad sobrenatural, no es natural, dada por Dios a sus hijos para la edificación del cuerpo de Cristo. Otra pregunta que la gente puede hacerse acerca de los dones espirituales es: ¿por qué es necesario que estos dones estén en la iglesia? ¿O cuál es el propósito de estos dones y ministerios sobrenaturales en la iglesia? Los dones espirituales son dados por Dios a sus hijos, como decía anteriormente, para edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para bendecir al cuerpo de Cristo. Recordemos que los dones espirituales son manifestaciones del Espíritu Santo. Mira lo que dice 1 Corintios 12, versículos del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Fíjate que en este texto se le llama a los dones y a los ministerios manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vemos un don en acción, un don de sanidad, un don de milagros, un don de profecía, cualquier don o ministerio, es el Espíritu Santo manifestándose a través de una persona para bendecir al resto del cuerpo de Cristo. Es decir, que los dones no son otra cosa que el Espíritu Santo realizando su obra a través de seres humanos. Por ejemplo, Dios desea que el mundo sea salvo, que las personas conozcan a Jesucristo, y para lograr este fin, Él entonces levanta evangelistas, y a través de ellos Él hace conocer su deseo al mundo de que sean salvos, de que se arrepientan de sus pecados, de que vengan a Jesucristo. Y esto es el Espíritu Santo manifestándose a través de esta persona que es un evangelista, que ha recibido un don para evangelizar, un ministerio de evangelismo para salvar a las personas. Dios quiere que las personas conozcan su palabra. ¿Y qué hace? Levanta maestros, derrama un don de enseñanza para a través de esta persona, el Espíritu Santo, poder enseñar al cuerpo de Cristo, poder enseñar a la iglesia. Dios desea que la gente sea sana de sus enfermedades. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Él se manifiesta, Él unge a una persona, le da el don de sanidad y a través de esa persona Él va a manifestar su poder para sanar. Lo mismo ocurre con la profecía. El Señor quiere hablarte, quiere dirigirte, y ¿qué va a hacer? Él va a derramar dones de profecía, dones de revelación en determinados hermanos para a través de ellos manifestar su voluntad, sus instrucciones, su voz, y dártela a conocer a ti que lo estás necesitando. Entonces, todos estos dones son manifestaciones del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien lo está haciendo en la iglesia, simplemente usando a los seres humanos, y son necesarios porque a través de los dones el Señor establece su voluntad en la tierra. La voluntad de Dios es sanar, la voluntad de Dios es liberar, es enseñar, es salvar, es hablar, y a través de seres humanos Él va a cumplir esa voluntad a través de la repartición de estos dones espirituales. Por eso es importante que nosotros tengamos mucho cuidado al hablar o juzgar o criticar a personas que tienen dones espirituales y que ejercen los dones espirituales, porque no estamos hablando mal de esa persona, estamos hablando mal del Espíritu Santo, que es el que se está manifestando a través de esa persona. La idea de Dios es que la iglesia sea rica, que abunde en dones espirituales, porque de esta manera todas las necesidades de las personas van a ser cubiertas. Imagínense una iglesia donde cuando alguien está enfermo, sabe que hay un hermano que tiene un don de sanidad y puede ir para que el hermano ore por él, o que se siente atado, se siente oprimido por espíritus inmundos y sabe que hay una persona que tiene un don para echar fuera demonios, que tiene un entendimiento de cómo funciona el mundo espiritual, que tiene discernimiento de espíritus, y esa persona puede ir y decirle: hermano, ora por mí porque necesito liberación. Imagina que hay una persona que se siente desorientado, que tiene que tomar una decisión difícil, pero sabe que en la iglesia hay un profeta o hay una persona que opera en el don de revelación con palabra de ciencia, y esta persona, este hermano, sabe que puede ir a esta persona que tiene ese don para recibir una instrucción de parte de Dios, porque el Señor le habla, porque el Señor le revela, porque puedes recibir una palabra directa de parte de Dios a través de este hermano que tiene ese don. Entonces, la voluntad de Dios es que en la iglesia abunden los dones espirituales, que en la iglesia haya riqueza de estas manifestaciones del Espíritu, para que podamos edificarnos los unos a los otros. Quizás yo tengo un don espiritual a través del cual puedo edificar tu vida, pero tú tienes un don espiritual que yo no tengo, y a través de ese don tú puedes edificar mi vida. Y esta es la voluntad de Dios. Este es el diseño del Señor para la iglesia de Cristo. Otra pregunta que puedes tener acerca de los dones espirituales es: ¿cuándo se reciben? Bueno, desde el punto de vista de Dios, todos nosotros hemos recibido nuestro propósito, nuestro diseño espiritual, y dentro de este diseño están incluidos nuestros dones incluso desde antes de nacer. Nos han sido asignados antes de nacer. Mira lo que le dijo Dios a Jeremías en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué,
te di por profeta a las naciones. Es decir, que en la mente de Dios ya Jeremías había sido designado como profeta, incluso antes de nacer, antes de formarse en el vientre de su madre. Sin embargo, estos dones realmente se hacen efectivos en nuestra vida en el momento en que nosotros venimos a Dios, en el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, somos transformados en nuevas criaturas, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Y una vez que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Él va a empezar a manifestarse a través de ciertos dones que Él decide en su voluntad repartir a cada uno de nosotros. Primero los Corintios capítulo 12, versículo 11 dice de la siguiente manera: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, que el Espíritu Santo decide cuáles son los dones que nosotros vamos a manifestar, y Él lo hace de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a su conocimiento de cuáles son esos dones en los que nosotros vamos a funcionar de la mejor manera para edificación de nuestros hermanos. Esto no quiere decir que nosotros no podamos desear tener determinados dones. De hecho, el apóstol Pablo nos exhorta a pedir a Dios que nos permita el poder profetizar. O sea, no es malo desear y pedir a Dios en oración que nos dé determinados dones, como: Señor, yo quisiera que tú me usaras para sanar a los enfermos o me usaras para liberar a las personas. Pero al final, cuando Dios decide responder estas oraciones, de igual manera es el Espíritu Santo quien está repartiéndote ese don, quien te lo está dando. Cuando Él ve que ya tú estás listo o que tú eres una persona que va a usar ese don de la forma correcta, entonces de igual manera es el Espíritu Santo quien está ofreciéndote ese don, quien está manifestando ese don a través de ti. Hay diferentes maneras en que las personas pueden recibir dones espirituales. En algunos casos hay dones que comienzan a manifestarse incluso desde la niñez. Casos de profetas que ya desde que eran niños tenían visiones, podían ver ángeles, podían ver demonios, o sea, había un don de profecía manifestándose en ellos desde la niñez, y desde pequeños el Espíritu Santo comienza a tener un trato especial con ellos, dándoles avances de estos dones con los cuales ellos después van a servir a Dios en el futuro. Hay dones que se reciben por impartición, es decir, si tú estás en una iglesia donde hay profetas, donde hay personas con dones de sanidades, es muy probable que en algún momento la unción que está sobre esa persona, sobre ese pastor, sobre el líder de la iglesia o sobre ese hermano, comience a descender sobre el resto de la iglesia local, y ese don se imparta de parte del pastor hacia las personas que están recibiendo de él. Nosotros, por ejemplo, en las iglesias donde hemos servido a Dios, hemos tenido casos de personas que por estar en nuestro ministerio han comenzado a manifestar los mismos dones que tenemos nosotros, y hemos visto que esto ocurre en otros ministerios con otros dones, que es muy común que los hermanos de la iglesia comiencen a manifestar los mismos dones que tiene su pastor, porque los han recibido por impartición. Se han impartido de manera espiritual, ya sea por oración directa de parte del pastor que ha orado para que ese don sea transmitido a esta persona, o simplemente porque hay una atmósfera, y hay gente que cuando entra en esa atmósfera recibe esta impartición y comienza a manifestar este mismo don. Y hay dones que también se reciben por activación, o sea, son dones que han estado en la persona desde que se convirtió a Cristo, pero están ahí de una forma muy incipiente, de una forma muy leve, y ha sido necesario que venga una persona que está más avanzada en el uso de este don y ore directamente y active este don para que la persona comience a funcionar de una forma más poderosa, más plena y más efectiva en este don. Entonces, resumiendo este punto, todos nosotros hemos recibido nuestro propósito, nuestro ministerio, nuestro llamado de parte de Dios, incluso desde antes de nacer, desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, porque ya era un diseño que estaba en la mente de Dios para nosotros, pero se hacen visibles, se manifiestan una vez que nosotros ya estamos en el cuerpo de Cristo, una vez que nosotros somos cristianos, y podemos recibirlos de diferentes maneras, ya sea directamente de parte de Dios porque nos ha escogido para esta función, ya sea por impartición o por activación por parte de otra persona que ya está caminando en este don. Otra pregunta que la gente hace: ¿todos los cristianos tienen dones espirituales o esto es simplemente para algunos pocos escogidos?
La palabra de Dios nos enseña que todos los hijos de Dios son parte del cuerpo de Cristo y como tal todos tienen una función. Romanos capítulo 12 versículos 4 y 5 dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos, miembros los unos de los otros. ¿Y por qué se refiere a la iglesia como cuerpo? Bueno, si nosotros analizamos nuestro cuerpo humano, nos vamos a dar cuenta que nada está puesto allí en vano. Todo tiene una función vital, importante para nuestra existencia. Y si algún miembro o algún órgano deja de funcionar, es porque está enfermo. Y en algunos casos, si la enfermedad no es curada, incluso necesita ser extirpado del cuerpo. Entonces, de la misma manera, toda persona que es cristiana tiene una función en el cuerpo de Cristo. Si tú eres un hijo de Dios, has recibido de parte de Dios un propósito, un don, un ministerio para ejercerlo, ya sea en el contexto de la iglesia local o en un contexto más amplio, pero definitivamente, si eres un miembro del cuerpo de Cristo, tú has recibido una función de parte de Dios, has recibido un don espiritual. Quizás ya te hayas dado cuenta de cuál es, quizás no, pero definitivamente lo has recibido porque es algo que Dios da a todos sus hijos. El Espíritu Santo viene a morar en cada uno de los hijos de Dios y en cada uno de sus hijos Él se va a manifestar de una forma distinta. Así que si el Espíritu Santo mora en ti, Él se quiere manifestar de determinada manera y lo va a hacer a través de un don, de un ministerio, de una capacidad sobrenatural que Él va a poner en ti para poder usarte para ministrar al resto de la iglesia. Otra pregunta que la gente se hace: entonces, ¿cuáles son los dones que existen? ¿Cuáles son los ministerios? Bueno, en la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, nosotros podemos encontrar varias listas de dones y ministerios que nos pueden ayudar a tener un entendimiento de cuáles son estas manifestaciones del Espíritu. Estas listas van a aparecer ahora en pantalla y te invito a que las estudies porque te van a ayudar a comprender cuáles son las maneras en que el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia, cuáles son los dones sobrenaturales, estos ministerios que el Señor reparte. Y estas listas se encuentran en los siguientes pasajes: Romanos 12 del 6 al 8, 1 Corintios 12 del 4 al 11, 1 Corintios 12, 28 y Efesios 4, 11. Ahora, personalmente no creo que estos sean los únicos dones que existen. La palabra de Dios nos dice que la gracia de Dios es multiforme, es decir, tiene muchas formas y el Espíritu Santo puede manifestarse de una forma que quizás no aparece en estas listas que estamos leyendo aquí, pero que definitivamente es algo sobrenatural que nosotros estamos viendo que está bendiciendo a la gente y podemos decir que entonces es un don del Espíritu Santo. Por ejemplo, un don que no aparece en estas listas es el don de intercesión. Sin embargo, sabemos que la intercesión es una capacidad sobrenatural que reciben algunas personas. Todos los cristianos somos llamados a interceder, todos somos llamados a orar, pero hemos visto en la iglesia que hay personas que reciben una gracia especial, que reciben una capacidad que sobresale, que resalta por encima del nivel de oración de otras personas para estar horas y horas en oración, horas en intercesión. Incluso hay personas que pasan horas en oración, pero no necesariamente intercediendo por otros. Pero hay personas que reciben como una carga, como una responsabilidad de parte del cielo y que tienen una forma muy bonita, una relación muy bonita con el Espíritu Santo en este asunto de la intercesión. Y el Señor sabe que puede contar con ellos para levantarlos a cualquier hora de la madrugada, para darles un sueño o un aviso y que oren por determinadas situaciones urgentes que están pasando. Si un hermano está teniendo un problema, el Espíritu Santo activa a esta persona con un don de intercesión para que ore con urgencia, para que clame delante de Dios por la vida de este otro hermano. Y en la Biblia podemos ver esto incluso en el caso de Ana la profetisa. En Lucas capítulo 2 versículos 36 al 38 leemos lo siguiente: estaba también allí Ana profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Es decir, que el servicio de esta mujer consistía en permanecer en el templo todo el tiempo realizando ayunos y oraciones. O
sea que definitivamente hay personas que tienen un don de intercesión y este don no se encuentra en ninguna de las listas que les he mostrado anteriormente. Otro don que no se encuentra en estas listas y sin embargo en el Antiguo Testamento lo podemos ver manifestándose en varias ocasiones es el don de interpretar sueños, un don que tenían, por ejemplo, José, que tenía Daniel. Estos hombres de Dios habían recibido una capacidad sobrenatural, no solamente para tener sueños ellos, sueños sobrenaturales que eran mensajes de Dios, sino también para saber el significado de los sueños de otras personas. Este don no aparece en las listas que hemos leído en el Nuevo Testamento, pero podemos ver que es un don que existe porque se manifestaba en estos hombres de Dios y que actualmente hay personas que los tienen. Por eso es que les he dicho que no creo que estas listas contengan absolutamente todos los dones espirituales, pero definitivamente creo que sí contienen una gran mayoría de los dones espirituales y los otros dones los podemos ver así en otros pasajes de la Biblia manifestándose a través de hombres y mujeres de Dios. Una pregunta muy polémica y que causa a veces división, que causa confusión, es si los dones espirituales se pierden. Una vez que Dios nos ha dado un don espiritual, un ministerio, ¿podemos perderlo? Sé que esta pregunta es una pregunta difícil de contestar, pero la voy a contestar de acuerdo a el entendimiento que el Espíritu Santo me ha dado sobre este tema. La Biblia nos va a entender que el propósito de Dios para los seres humanos permanece firme a pesar de que los seres humanos tomen malas decisiones. Cuando una persona ha recibido un llamado divino para realizar determinada función en la iglesia, este propósito, este diseño de Dios no cambia. Aunque la persona se pierda, aunque la persona peque, aunque la persona se aparte de Dios, el deseo de Dios continúa siendo el mismo. Ahora bien, no quiere decir que cuando una persona se aparta, este propósito no se detenga. Los siervos de Dios cometen errores, tienen momentos de debilidad, tienen momentos de frialdad y no por eso un don espiritual les es arrebatado, pero sí creo que llega un punto en que si una persona cae en un pecado y no se arrepiente y continúa en este estado de pecado, la gracia de Dios sí es suspendida temporalmente, se aparta de la vida de esta persona. Supongamos que hay alguien que tiene un don de sanidad y Dios lo ha usado poderosamente para sanar a los enfermos. Esta persona puede cometer errores debido a su inmadurez porque está creciendo y los dones se van desarrollando. Uno no es perfecto en la ejecución de un don de la noche a la mañana. Cuando uno recibe un don, tiene que aprender a desarrollarse en ese don y en ese camino tú vas a cometer muchos errores, te vas a equivocar, vas a fallarle a Dios en determinados momentos en que no has sabido escuchar a Dios correctamente en cuanto a cómo ejercer este don. Pero estos son errores del camino, errores que todos vamos a cometer, incluso si pecas porque te enojaste, porque te airaste, porque hablaste a una persona de una forma incorrecta, porque fallaste de alguna manera, pero te arrepentiste inmediatamente, le pediste perdón a Dios. No creo que por un error de esta clase un don sea retirado de la vida de una persona. Ahora bien, si ya esta persona que tiene un don de sanidad, siguiendo con el mismo ejemplo, cae en un pecado y permanece en este pecado y no se arrepiente, la gracia de Dios es retirada de la vida de esta persona. Sí creo que el don es suspendido en su manifestación en algún momento. Quizás le quede al principio de su caída algunos rezagos, algunos restos del don y quizás todavía ore por una persona y se sane, pero llega un punto en que si tú permaneces en ese pecado, ya ese don se va a ir apagando, se va a ir extinguiendo y no vas a poder continuar operando en ese don porque el Espíritu de Dios es un Espíritu que es santo y que no convive con el pecado. Y en algún momento el Espíritu Santo ya no va a manifestarse a través de ti porque tú estás en un estado contrario a su voluntad. Miremos el caso de Saúl. Saúl fue un hombre que fue llamado por Dios, que fue ungido para ser rey. El Espíritu de Dios estaba sobre él, porque en el Antiguo Testamento cuando una persona era ungida para ser rey, el Espíritu Santo descendía en ese momento en que era ungido con aceite. Entonces el profeta Samuel había orado por Saúl, le había declarado la voluntad de Dios para que él se convirtiera en el ungido de Dios para ser rey de Israel y por tanto el Espíritu de Dios estaba sobre Saúl. Y vemos cómo Saúl fue cometiendo errores a lo largo de su reinado y al principio él cometió un error y aunque Samuel le dijo esto que has hecho es grave, Dios le va a dar el reino a otro, sin embargo vemos como Dios luego le da otra oportunidad
y lo manda a una misión que era aniquilar a la nación de Amalek. Y cuando Saúl en este caso vuelve a desobedecer y cae en este estado de rebeldía, de querer hacer lo que él quería en lugar de la voluntad de Dios, entonces ya él comenzó a caer en un estado de permanencia en el pecado, de justificar sus errores, de justificar su desobediencia y su rebelión. Y llegó el momento en que la Biblia nos dice, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Es decir, que aquí vemos cómo el Espíritu Santo, que estaba actuando en él como el ungido de Dios para ser rey, llegó un momento en que a causa de su rebeldía se apartó. Entonces, esto es lo mismo que ocurre con los dones espirituales. El propósito de Dios es firme, Dios desea que tú actúes y que tú ejerzas el ministerio, el don que Él te dio. Pero si tú llegas a un punto en el que te rebelas contra Dios, en el que caes en un pecado y te estabilizas en ese pecado y no te quieres arrepentir, en que, como le pasó con Saúl, el Espíritu de Dios se va a apartar de ti y por tanto esos dones ya no se van a manifestar. Ahora bien, si esa misma persona que pecó se arrepiente de sus pecados y vuelve al camino de Dios con toda sinceridad y con toda humildad, ese mismo propósito que Dios tenía vuelve a ser restaurado. O sea, si una persona que ha recibido un don de sanidad o un don de profecía se aparta de Dios por algún tiempo y la gracia de Dios se aparta de él, pero llega un momento en que esta persona se arrepiente y vuelve a Dios, los dones que Dios ha designado desde antes de nacer para esta persona todavía están disponibles para que sean restaurados en su vida. Por ejemplo, Pedro había recibido un llamado de parte de Jesús a ser un pescador de hombres, a ser un apóstol. Él pecó, negó a Jesús, y negar a Jesús sabemos que era un pecado grave porque Jesús incluso había dicho que cualquiera que lo negara delante de los hombres, él lo negaría delante del Padre. Sin embargo, cuando Pedro se arrepintió de su pecado, el llamado de Dios todavía estaba ahí para él. Él fue restaurado en su llamado, porque el propósito de Dios no cambia. Somos nosotros los que nos salimos y los que volvemos a entrar en esta voluntad de Dios. También tenemos el caso en el Antiguo Testamento de Sansón, que tenía un don especial de super fuerza para destruir a los enemigos de Israel. Cuando él cayó en un estado de pecado, esta gracia se apartó de él, pero cuando él se arrepintió al final de su vida y decidió reconciliarse con Dios, vemos cómo este don volvió a él para destruir a los filisteos. Entonces, ¿se pierden los dones espirituales? Desde el punto de vista de Dios, permanecen firmes, permanecen en su voluntad, disponibles mientras nosotros estemos cerca de Él. Pero si nosotros nos apartamos de Él, definitivamente el Espíritu Santo también se va a apartar de nosotros y somos nosotros los que vamos a perder la capacidad espiritual de poder funcionar en estos dones. Y hay una última pregunta que creo que es la que más la gente se hace, la que causa más curiosidad, y es ¿cómo puedo saber cuál es mi don o cuál es el ministerio que Dios me ha dado? Pero como este video ya ha sido demasiado largo, voy a responder esta pregunta en otro video donde quiero compartir contigo cuáles son las señales, cuáles son las evidencias de que has recibido determinado don y cómo poder darte cuenta de cuál es el don en el que tú estás operando o que el Señor te ha concedido. Así que si esta pregunta te la has hecho, si tienes curiosidad acerca de cuál es tu don porque todavía te sientes confundido o no sabes cómo detectarlo, te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que cuando suba este video puedas enterarte inmediatamente y verlo. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal si estas enseñanzas están siendo de bendición para tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos en el próximo video.